La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Julia Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Jura Paria. En este primer ciclo vamos a tratar un ABC de la Constitución. Es decir, responderemos a preguntas como ¿qué es la Constitución? ¿Quiénes hacen la Constitución? ¿Cómo se estructura nuestra Constitución? ¿Qué han dicho de ella los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus sentencias, es decir, en la jurisprudencia? Asistiremos a una lectura crítica de la Constitución boliviana, pero lo haremos en un lenguaje sencillo, sin renunciar a la rigurosidad propia de la carrera de Derecho y del Instituto de Investigaciones. Bienvenidos a este primer ciclo de Jura Paria. Mi nombre es Farid Rojas, soy el director del Instituto de Investigaciones y soy docente titular de la materia de Teoría General del Derecho y Pluralismo Jurídico. Empecemos. ¿Qué es la Constitución? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señala lo siguiente: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes definida no tiene constitución. Un poco de contexto. Esta declaración nace después de la Revolución Francesa y nace inspirada por todo el contexto teórico, por toda la reflexión política y filosófica de la época. Allí un nombre que es indiscutible, el de Montesquieu, el de Rousseau. En particular, el espíritu de las leyes de Montesquieu ya había señalado algo similar. Había señalado que una constitución es aquella que posee una separación de poderes definida. Y en un sentido similar, Rousseau había señalado de que es necesario tratar, hacer corresponder a la organización de una sociedad un contrato social. Entonces, una constitución organiza el poder político y reconoce o establece los derechos de las personas. Miren esta diferencia, reconoce o establece. Entre estas dos, reconoce o establece, se encuentra una de las diferencias más importantes del lenguaje de los derechos. Por un lado, el derecho natural estaría de acuerdo con la idea de que reconoce, es decir, los derechos son inherentes al ser humano y una constitución los reconoce. Desde el derecho positivo, una constitución establece estos derechos. Dicho de otra manera, los derechos son creaciones jurídicas establecidas por el derecho. Vamos a ver un poco de historia y teoría para comprender esta primera definición de constitución y a la vez para comprender estos dos acercamientos, el del derecho natural, que considera que el derecho escrito lo único que hace es reconocer aquello que se inscribe en la naturaleza humana, en la naturaleza de las relaciones del ser humano, en la naturaleza social del ser humano, y por otro lado, la visión del derecho positivo, que considera que se establece, se crea a partir de los dispositivos jurídicos, se crean y se establecen los derechos, se crean y se establecen las organizaciones y las instituciones estatales. Veamos un poco de historia. ¿Qué tal si comenzamos con la famosa Carta Magna de 1215? No se llama propiamente Constitución, pero miren, organiza el poder fáctico de la Edad Media, es decir, el poder religioso de la Iglesia y el poder monárquico. La Carta Magna de 1215 se sustenta, se trabaja bajo una excusa, los tributos. En ese entonces, el rey Juan Sin Tierra se encontraba en guerra y en consecuencia buscaba implementar, instituir nuevos tributos, nuevos impuestos. Y los destinatarios de los tributos o de los impuestos eran reacios a que esto suceda y en consecuencia le propusieron a este gobernante un parlamento, es decir, un diálogo. Parlamento viene de parlar, que significa hablar, y en consecuencia, con la Carta Magna de 1215
nace una de las instituciones que posibilitan justamente este diálogo, esta construcción dialógica, por ejemplo, de las normas. A partir de la Carta Magna de 1215, se crea la Cámara de los Lores, que reúne a la nobleza, y con los años se irá creando la Cámara de los Comunes, que reúne en sí a la representación del pueblo. Pero les decía, hay un momento, hay una razón, hay una excusa, los tributos. La Carta Magna de 1215 inscribirá este principio. No hay tributo, no hay impuesto sin representación. ¿Qué significa esto? Que los destinatarios del tributo deben sentirse hacedores de él. No hay impuesto, no hay tributo sin representación, sin la aceptación de los destinatarios de este tributo. Y en consecuencia, para poder instituir este tributo, se tendrá que dialogar y debatir, se tendrá que armar una especie de parlamento, de diálogo. Y es allí donde nace uno de los elementos centrales de las democracias de hoy en día. Es decir, el órgano legislativo, por ejemplo, hoy en día, está constituido por representantes del pueblo, representantes que a nombre de la población pueden aprobar las leyes, por ello se llaman órgano legislativo, el órgano que legisla. Volviendo a Inglaterra, la Carta Magna de 1215 habilita el Parlamento y si bien no se trata de una constitución, Inglaterra va a sumar una serie de medidas, de declaraciones, de cartas como la Carta Magna, de los famosos Bill of Rights, por ejemplo, y que en conjunto todos estos documentos van a constituir lo que se llama una constitución no escrita o no reunida en un solo cuerpo. Es decir, son muchos cuerpos, muchas normas las que en conjunto van determinando lo que es una constitución. Las constituciones no escritas serán propias de Inglaterra, de Israel, de varios estados. Pero va a suceder un fenómeno cerca de 500 años más tarde, cuando 13 de las colonias inglesas busquen declarar su independencia, también por un conflicto de tributos, aparecerá por primera vez la primera constitución escrita del mundo moderno. Estados Unidos consigue su independencia en 1776 y en 1787 se da su primera constitución, la primera constitución escrita del mundo moderno. Es una constitución breve, es una constitución de cerca de 7 artículos. Sin embargo, es una constitución fundante del constitucionalismo escrito, porque reúne en un solo cuerpo todas las declaraciones constitutivas del Estado, presenta la división y separación de poderes que a la vez legitiman el ejercicio del poder público. Detrás de este breve recorrido histórico de la Constitución se acerca, se atisba la idea de un pactum societatis lo llamaba John Locke. Un contrato social lo llamará Rousseau. Es decir, se asoma la idea de un acuerdo político fundacional que tiende a legitimar a la entidad estatal, que tiende a limitar el ejercicio abusivo del poder de los gobernantes, pero a la vez tiende a legitimar el uso o el monopolio de la violencia, esta vez vuelta legítima. En el caso de Estados Unidos, si muy bien esta constitución de 7 artículos no poseía una declaración de derechos, esta ausencia va a ser suplida por sus enmiendas. Entonces, si bien se dice que la Constitución de Estados Unidos de 1787 no ha sido nunca reformada, eso lo van a escuchar en muchos profesores de derecho, colocando la Constitución de Estados Unidos como un ejemplo a seguir, una Constitución de 7 artículos, sí ha sido enmendada, sí ha tenido varias enmiendas. Propiamente, las enmiendas son complementaciones que se van realizando a esta Constitución de 7 artículos. A la fecha se suman 27 enmiendas, 27 complementaciones. Sin embargo, sucede algo curioso, últimamente no se han dado muchas enmiendas. La última enmienda de la Constitución de Estados Unidos es de 1992. Para profesores como Bruce Ackerman, un profesor norteamericano, se debe este fenómeno de que no existan tantas enmiendas como en el pasado, se debe a que los jueces y la Corte Suprema de Estados Unidos ha empezado a tener un mayor activismo en la interpretación de la Constitución y sus enmiendas, creando un nuevo derecho a partir de este activismo.
¿Qué es el activismo judicial? El activismo judicial es la manera en la cual los jueces, los magistrados de las grandes cortes, como de la Corte Suprema, o en nuestro caso, ¿no? En Bolivia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, van interpretando, van, podríamos decir, reescribiendo, en cierto sentido, los alcances de los artículos establecidos en la Constitución. Entonces, Ackerman denomina en sí a la Constitución norteamericana la Constitución viviente. ¿Por qué? Porque es una Constitución que se funda constantemente en una participación y movilización social. Muchas de las enmiendas, muchos de los fallos de su Corte Suprema han tenido un contexto bastante curioso de movilización, de empoderamiento de estos derechos por parte de la población. En consecuencia, si bien la última enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue en 1992, hay un gran activismo que ha permitido nuevas sentencias, nuevos fallos que permiten interpretar lo que la Constitución en sus 7 artículos y en sus 27 enmiendas ha ido construyendo a partir justamente de esta dinámica de constitución viviente, de derecho vivo, de derecho que no se resume a la aplicación literal únicamente de lo que dicen estos 7 artículos o de lo que dicen estas 27 enmiendas. Se ha empezado a razonar respecto a el alcance de estas disposiciones, el alcance de estos artículos, el alcance de estas enmiendas para solucionar problemas y conflictos que se presentan hoy en día. Hay otras formas de comprender la Constitución. Para otros autores, hay un hecho fundante más que un contrato social. Por ejemplo, para el francés Michel Foucault, hay un momento de fuerza, de guerra, que funda a los estados y a sus constituciones. Foucault, en un curso hermoso que se llama Defender la sociedad, va a señalar que todo Estado proviene de la guerra, proviene de un momento de guerra, de un momento de fuerza. Y esa guerra no se neutraliza, esa guerra no termina, sino que continúa esa guerra a partir de su institucionalización en instrumentos políticos. En ese sentido, la Constitución, por ejemplo, es depositaria de la soberanía de aquel que adquiere la suma potestas, el sumo poder, justamente como resultado de este enfrentamiento, de esta guerra. En consecuencia, detrás de toda constitución hay un momento de fuerza, un momento de guerra que funda a los estados y a sus constituciones. Detrás del ordenamiento jurídico hay un momento de fuerza y de violencia que se resume en la soberanía. Dice Foucault, es soberano el que puede dar el derecho, el que puede decir el derecho. Este soberano que puede dar el derecho, que puede decir el derecho, puede dar la Constitución. Se da la Constitución como el instrumento, primero, que lo va a limitar, pero que a través de este instrumento es que va a poder ejercer el gobierno, ejercer el poder. En este sentido, la Constitución trata sobre un solo tema, sobre el poder. Yo recuerdo uno de mis primeros profesores de Derecho Constitucional, la primera clase, dijo, ¿de qué trata la Constitución? La Constitución trata del poder. Por ello es una constitución política del Estado. Lo político tiene que ver con el ejercicio de poder. El derecho entonces confiere poder, atribuye la competencia jurídica a quien tiene la capacidad de monopolizar el uso de la violencia, pero al conferir este poder lo hace a través de una serie de normas, de procedimientos, de condiciones e instituciones que en el fondo tienen una función, minimizan el uso del poder, minimizan el uso de un ejercicio inmediato del poder y tienden a reducir de esta manera la arbitrariedad en el uso del poder. Por ello podemos decir que una constitución permite hablar de un poder público, de un poder sujeto a derecho. Podríamos decir de que el poder, en un sentido completamente fáctico, es un poder de realización, pero el poder, en un sentido jurídico, es un poder que se ejerce a través del derecho. Y este derecho, este conjunto de normas, procedimientos, lo que tiende a hacer es limitar el ejercicio arbitrario o inmediato de la fuerza, pero lo vuelve legítimo. Es decir, si se cumplen los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, los gobernantes podrán hacer ejercicio
del poder. Esta es una condición muy interesante. Pero retornemos una vez más al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, con el cual empezábamos esta exposición. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Eso es lo que nos dice. Yo les decía que este artículo está inspirado en Montesquieu, está inspirado en su obra El espíritu de las leyes. En esta obra, Montesquieu realiza un trabajo de derecho comparado, es decir, es una de las primeras obras dedicadas al derecho comparado porque lo que él busca hacer es encontrar cuál es el espíritu de las distintas formas de organización que terminan siendo organizaciones jurídicas o por lo menos organizaciones que se desenvuelven a partir de las leyes, de las normas. ¿Qué es lo que inspira? ¿Cuál es el principio que ordena? Y a partir de allí revisa, podríamos decir, las experiencias, sí, muy bien, de su época, pero las experiencias de distintas formas de organización, de distintos estados nacientes, porque, bueno, Montesquieu está escribiendo justamente en el momento en el cual se están empezando a configurar los estados. En consecuencia, cuando Montesquieu nos señala de que no hay constitución sin la separación de poderes definida, nos está remitiendo a una concepción particular de constitución. Es la llamada constitución del liberalismo. Y acá tendríamos una buena posibilidad de discutir. Las constituciones son resultado del pensamiento liberal. Por lo menos, si vemos este desarrollo histórico, las constituciones han venido de procesos políticos, de procesos sociales, de procesos constituyentes inspirados por el ideario del liberalismo. El liberalismo, ¿qué buscaba a través de la Constitución? Buscaba limitar el poder del Estado, limitar al Estado. Una de sus frases clave del liberalismo es dejar hacer, dejar pasar. Estado mínimo, pero un Estado mínimo justificado. De esta manera, las libertades se configuran como libertades individuales, como libertades en el sentido negativo, es decir, soy libre porque no hay nada que restrinja mi libertad. Soy libre porque los derechos que poseo son derechos que no van a ser limitados por nadie que tenga poder. En ese sentido, si el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y el monopolio del poder, tendré o buscaré que el Estado se encuentre limitado. Y es allí donde nace esta noción de libertad en sentido negativo. Soy libre si nadie interviene. Esto es distinto, por ejemplo, a las libertades positivas, ¿no? Por ejemplo, en las libertades positivas, un pensador de la India, como es Amartya Sen, dice, soy libre si tengo educación, soy libre si tengo salud, soy libre si tengo pobreza. O sea, es decir, las condiciones para ejercer mi libertad van a depender de determinados derechos sociales que yo pueda, en cierto sentido, disfrutar, adquirir, beneficiarme. Si no tengo una buena educación, mi libertad va a estar mermada. Si no tengo una buena salud, mi libertad va a estar mermada. Si no tengo una buena alimentación, mi libertad va a estar mermada. En ese sentido, Amartya Sen señala de que es necesario pensar los derechos sociales como dispositivos que me permiten acceder a prácticas de libertad. Y ahí tenemos la idea de libertades en un sentido positivo. Soy libre si es que tengo estos derechos, si es que tengo educación, si es que tengo salud, si es que tengo igualdad ante la ley, si es que tengo garantía de los poderes públicos. Soy libre en tanto existan condiciones reales, materiales, que me permitan ejercer esta libertad. Pero para los pensadores liberales, a los que hacía referencia cuando les decía las constituciones son productos propios del liberalismo, para estos pensadores, la idea es limitar al Estado para que aparezca una libertad en el sentido negativo. La libertad negativa es, soy libre porque no hay nada que restrinja mi libertad. Soy libre porque no hay alguien que me dice, no, no puedes hacer, o esto te está prohibido. Soy libre porque puedo hacer todo aquello que la Constitución y las leyes no me prohíben. Y en ese sentido, esta idea de libertad va a suponer que mientras menos prohibiciones tengas, mayor libertad vas a tener. En ese sentido, es sumamente interesante cómo la Constitución
La Constitución, en el ideario de Montesquieu, en el ideario de los pensadores liberales, lo que pretende hacer es separar los órganos de poder para ralentizarlos. Es decir, si yo separo los órganos de poder, si por un lado va a haber un órgano que haga las leyes, el legislativo, un órgano que las ponga en funcionamiento, las ejecute, el ejecutivo, y otro órgano que los juzgue, que juzgue el incumplimiento de estas normas, de estas prescripciones, llamamos prescripción a aquello que ordena las normas, prescriben porque ordenan. Entonces, si tengo un órgano judicial que juzga el incumplimiento de estas prescripciones y cada órgano está en manos distintas, pues el poder no estará concentrado y en consecuencia estará ralentizado. Y al estar ralentizado, ese poder va a estar limitado, lo cual permite a las personas ejercer de mejor manera su libertad. Esta libertad en sentido negativo, es decir, soy libre si nadie interviene, ¿sí? Tal vez sería bueno acá señalar, antes de continuar con la separación de poderes, que me parece muy importante y que le vamos a dedicar unos minutos, tal vez sería bueno señalar que estos derechos, los derechos que se establecen en 1789 en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son derechos por los que luchaba en particular una parte de la sociedad, una clase social, si desean la terminología marxista. Esta clase social era la burguesía. En el Manifiesto Comunista, Marx, por ejemplo, les dice que es la burguesía, una clase revolucionaria que emprende justamente esta revolución, la Revolución Francesa, en busca de consolidar sus derechos. Justamente Boaventura de Sousa Santos, un pensador portugués, señala de manera acuciosa que estos derechos son derechos que nacen en las metrópolis europeas. Son derechos liberales porque pertenecen a una clase social, a una parte de la sociedad, la burguesía, que luchaba por estos derechos. En estos derechos sucede algo muy curioso. Si ustedes leen con atención la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se van a encontrar con que en esta lista de derechos no hay propiamente el derecho a la vida. Lo que sí se resguarda con mucha atención y detalle es el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, además del derecho a la participación política. Es decir, son derechos que se configuran al interior de una clase social que luchaba por libertad y luchaba por su derecho a la propiedad privada y luchaba por su igualdad, una igualdad frente a los poderes reales y al poder del clero, de la iglesia. En consecuencia, es una revolución contra la monarquía, es una revolución contra la iglesia. Y en consecuencia, esta clase social, este grupo social, esta parte de la sociedad peleaba porque se pueda institucionalizar en un instrumento estos derechos. Y este instrumento es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Otro detalle de esta declaración, como reza su nombre, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, no es una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Justamente ustedes van a tener la experiencia de Olimpia de Gaux, por ejemplo, que ella planteó una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana que, bueno, no gustó mucho en la época y que en cierto sentido le abrió muchos frentes que la llevaron a la guillotina. En este caso estamos hablando de derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Porque esta parte de la sociedad, esta clase social, esta burguesía, era una burguesía que se estructuraba de manera patriarcal sobre la figura de los varones. Y eran los varones los que buscaron este reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la Revolución Francesa tiene un componente muy importante, un componente de hito. Fue la primera vez en la que se pensó en una declaración para todos los hombres, una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. No es una declaración de los derechos de los hombres franceses y de los ciudadanos franceses, no, del hombre y del ciudadano. Y la Revolución Francesa tuvo esta condición, una condición de hablar a nombre de la humanidad, hablar a nombre de la humanidad basada en una explicitación muy fuerte de la razón. Es decir,
la razón como un dínamo que reconstruye, que se explicita a partir de este tipo de declaraciones. Estas declaraciones son racionales, su sustento es que pueden ser comprensibles, pueden ser comprendidas por cualquier otro ser humano que solamente precisa de la razón. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. Bueno, en esa época habrán críticos. Burke es uno de ellos, por ejemplo. Burke desde Inglaterra va a decir: son derechos específicos de la sociedad francesa y de la condición histórica francesa, posiblemente no asimilables en sí a toda la humanidad, que pretende en cierto sentido este nombre rimbombante de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, fue el primer momento, uno de los primeros momentos fundantes que permitirá hablar de derechos de los seres humanos. Si muy bien todavía, como decíamos, no incluye a las mujeres. Por el momento se abre la posibilidad de pensar estos derechos para todos los seres humanos, inicialmente los hombres y los ciudadanos. Pero aquí viene la crítica de Boaventura. Fueron derechos pensados desde las metrópolis europeas, en las que el poder la disputaba la burguesía contra la monarquía y el clero, y siempre han tenido
conflictos de ser aplicados o pensados para las periferias coloniales. Es decir, fantástico, derechos para las metrópolis europeas, pero ¿qué haces con los derechos de tus colonias? Francia tenía colonias. Francia ha mantenido sus colonias, tiene todavía algunos territorios bajo patronazgo colonial hasta el día de hoy. Pero también sucedía lo mismo con Inglaterra. Inglaterra tenía colonias, lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos, eran 13 colonias inglesas. Y justamente decíamos hace un momento que estas colonias se le van a revelar a Inglaterra también por un problema tributario, el problema de gravar tributos. Ellos van a decir, momento, la Carta Magna decía, no hay tributo, no hay impuesto sin representación, nosotros también queremos tener representantes y en última instancia pensarán en su propia independencia, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que son derechos que nacen en las metrópolis, pero que después buscan ser aplicados por este carácter de universalidad también en las periferias coloniales. Y en estas periferias coloniales es donde van a haber muchos conflictos. Muchos conflictos, ¿por qué? Porque estos estados no van a renunciar fácilmente a sus colonias, no van a renunciar fácilmente a su condición dominante que genera en sí la existencia de subalternos o de colonias. Va a tener que pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo. En particular, después de la Segunda Guerra Mundial, se pensará en los procesos de descolonización que permiten las independencias del África, de la India, las independencias no solamente de estas colonias de Inglaterra, sino también la independencia de la presencia de Holanda, de Bélgica, de Francia. Argelia va a dejar de tener esta especie de tutelaje que tenía Francia, pero eso tendrá que pasar mucho tiempo. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial ya en el siglo XX. Pero acá estamos hablando básicamente de este liberalismo que impulsó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este liberalismo, inspirado en Montesquieu, en esta obra El espíritu de las leyes, nos remite a esta concepción de una constitución propiamente liberal. Y bueno, Boaventura coloca este acento, Boaventura de Sousa Santos coloca este acento de pensemos que estos derechos, si muy bien tienen esta vocación de universalidad, ojo, nos dice, pensemos de que estos derechos fueron parte de la reestructuración de estas metrópolis por la llegada en sí de esta burguesía. Bueno, por ello, detrás de la idea de constitución para el liberalismo se encuentra la división y separación de poderes. ¿Por qué? Porque la separación y división de poderes evita que el poder se concentre en pocas manos, evita que el poder retorne al rey. O sea, si van a haber monarquías constitucionales, ese monarca está completamente limitado ¿por quién? Por un parlamento, por un órgano legislativo y en algunos casos por un órgano judicial. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque las primeras nociones de separación y división de poderes comprendían al ejecutivo, al legislativo y al federativo. No comprendían al judicial. Esto es muy curioso. Y me refiero en particular a un autor que es John Locke. John Locke, en una obra llamada El Segundo Tratado del Gobierno Civil, en esta obra señala que un ejercicio efectivo, eficiente del poder supone su separación o división en un órgano ejecutivo, a la cabeza del rey, en un órgano legislativo, a la cabeza de estas cámaras, lores y comunes, a la cabeza del parlamento, es el nombre que utilizaban en ese entonces, y un poder federativo que lo puede compartir el rey, pero también con una especie de primer ministro, ¿no? Lo que hoy en día llamamos un canciller como tal. Los ingleses, curiosamente, no ven al poder judicial como parte de las ramas del poder. Esta idea va a venir después con los franceses, en particular con Montesquieu. Pero la idea, ya sea con Locke, de separar y dividir el poder, ya sea con Montesquieu, de separar y dividir el poder en un órgano más, en el judicial, es básicamente la manera de cristalizar una idea. Evitar que el poder en su totalidad retorne al rey, evitar que el poder pueda ser de uso inmediato por parte de alguien que lo monopoliza.
la idea detrás de la separación de poderes no es otra que ralentizar el ejercicio del poder. A mí me gusta esta palabra, ralentizar. Ralentizar significa hacer un procedimiento, un proceso lento, ralentizar el ejercicio del poder. ¿Esto qué significa? Que estas autoridades tienen que actuar bajo la ley y a través de la ley. Cuando pensamos que actúan bajo la ley, decimos que actúan sub lege. Cuando decimos que actúan a través de la ley, decimos que actúan per lege. Lege es básicamente el término en latín para ley. Lege, curiosamente, viene de leer. Y esto hace referencia a que estas leyes son escritas. Por ello decíamos que la primera constitución escrita es la norteamericana de 1787. Pero la primera definición de constitución la vamos a ver en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta idea de una constitución que tiene como condición la separación y división del poder. Esta separación y división del poder, como les decía, comprende al órgano legislativo y al órgano ejecutivo en esencia, y Locke lo atribuía además a un tercer órgano, el órgano federativo, podríamos decir, el poder federativo, pero la visión que va a triunfar es la de Montesquieu. Montesquieu nos va a hablar de un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial. No todas las constituciones en el mundo tienen solo esta tríada de poderes. Por ejemplo, en Bolivia tenemos un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, un órgano judicial y un órgano electoral. No es casual que Bolivia tenga esta configuración porque ya la tuvo en 1826. La tuvo en particular en la Constitución que nos da Bolívar en 1826 para organizar el poder público. Pero bueno, órgano legislativo. El órgano legislativo vendría a estar compuesto o está compuesto por representantes del pueblo. En nuestro caso, diputados y senadores, ¿sí? Los diputados son representación poblacional y los senadores representación territorial. Hay senadores por departamento y hay diputados por población. Obviamente estas poblaciones están dentro del departamento, pero mientras más población tenga un departamento, más diputados va a tener como representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso, ¿no? Y el órgano legislativo, que está compuesto por representantes del pueblo, por asambleístas, dice nuestra Constitución, tiene una función. Su función, como indica su nombre, es legislar, órgano legislativo, hace las leyes. Y obviamente la Constitución tiene una función, establece el procedimiento legislativo, el cómo se hacen las leyes, no solamente en las formas, sino también en los contenidos. Las leyes, para ser legítimas, deben de cumplir las formas establecidas en la Constitución, los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución, pero también deben ser coherentes con los contenidos de la Constitución. Si no, estas normas serían contrarias a la Constitución en su contenido. Y ese carácter de ser contraria a la Constitución la coloca en el riesgo de ser declarada inconstitucional. El que declara la inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, plurinacional. En otros países adquieren otros nombres, cortes constitucionales. En algunos casos las Cortes Supremas también fungen con esta función del control de constitucionalidad. Bueno, esto prometo que vamos a verlo en los siguientes programas. Pero bueno, el órgano legislativo en consecuencia se encarga de legislar, de hacer la ley. El órgano ejecutivo, a la cabeza del presidente y los ministros, en algunos diseños constitucionales como el boliviano, el presidente, el vicepresidente y los ministros, se encargan de ejecutar las leyes. Por ejemplo, el Ejecutivo se encarga de promulgar las leyes. El órgano legislativo hace la ley, la sanciona y la remite al Ejecutivo para que el Ejecutivo las promulgue. Miren qué palabra tan interesante, promulgar. Viene del latín pro vulgare, que significa poner en conocimiento del vulgo, poner en conocimiento de la población. En ese sentido, el Ejecutivo pone en funcionamiento la ley, la ejecuta. El órgano ejecutivo se preocupa por determinadas áreas en las cuales desea desarrollar su política de ejecución
Y a estas áreas las va a acompañar con un ministerio. El ministerio es básicamente una cabeza de un sector que el gobierno, el ejecutivo, considera prioritario, estratégico. Por ejemplo, la educación, ministro de Educación, Ministerio de Educación. Otro dirá la autonomía, las autonomías, ministro de Autonomías y en consecuencia Ministerio de Autonomías. Hoy en día, por ese caso, tenemos un viceministerio de Autonomías, pero hubo un tiempo en el cual tuvimos un ministerio de Autonomías. Eso pasa por cuál es la mirada que tiene el gobierno respecto a cuáles son sus sectores estratégicos para destinar a cada uno de ellos un ministro, un ministerio que se encargará justamente de atender a este sector estratégico. Entonces, el órgano ejecutivo ejecuta las normas. Es jerárquico, tiene una estructura, podríamos decir, tiene una estructura vertical jerárquica. El presidente es la máxima autoridad. El vicepresidente y los ministros, en última instancia, acompañan al presidente. Y hay toda una estructura de orden jerárquico que se va a expresar en la administración pública de los órganos ejecutivos. Y el órgano judicial. El órgano judicial se encarga ¿de qué? De juzgar el incumplimiento de las normas tanto a los gobernantes como a los gobernados. Y eso hace en sí al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley. Hay un cuento muy bonito que cuentan los libros de derecho constitucional que generalmente este cuento se llama Hay un juez en Berlín. Narra la siguiente historia, que un buen día un rey se levantó, miró el panorama desde su palacio y vio que un molino afeaba la vista y en consecuencia ese molino que afeaba la vista pues le parecía a este rey, a este monarca molesto. Y en consecuencia buscó derrumbar ese molino. Pero resulta que un juez protegió al molinero y el juez y el molinero se presentaron ante la corte con una orden de restricción al rey para que no realice ninguna tarea que amenace con derrumbar el molino. Muchos temían que el rey iba a montar en cólera y en consecuencia iba a ordenar pasar por encima de ese juez y por encima de la ley. Sin embargo, el rey preguntó, ¿quién hizo esa ley? Y el juez le respondió, usted. ¿Y por qué hice esta ley? Para gobernar. Es el sustento de su gobierno. En ese sentido, el rey pensó que si él vulneraba la ley, vulneraba el sustento de su gobierno, la idea de gobernar bajo y a través de las leyes. Y en consecuencia sonrió y dijo, hay un juez en Berlín, o sea, hay un juez que tiene la posibilidad de hacer respetar el derecho. Y allí para muchos nace el Estado de Derecho, es decir, que los gobernantes y gobernados se sometan a lo que señala, a lo que estipula, a lo que dispone hoy en día la Constitución y las leyes. Entonces, el órgano judicial se encarga de juzgar estas vulneraciones, podríamos decir, a la normativa, a las prescripciones, se encarga de poner en funcionamiento estas leyes cuando las mismas no son atendidas por el órgano ejecutivo, por la población, cuando las mismas son vulneradas. Entonces, un órgano legislativo a cargo de representantes del pueblo, un órgano ejecutivo elegido democráticamente, pero a cargo de un presidente y estructurado de manera vertical. Y un órgano judicial, miren esta lógica, cuasi aristocrático en el sentido que es el único órgano que te pide una profesión para habitarlo, para ser parte del mismo. Debes de ser abogado, ¿no? La profesión jurídica es una profesión que te especializa en la lectura, en el conocimiento, en la aplicación y en la interpretación de las leyes y que para el cumplimiento de estas leyes obviamente precisarás el auxilio, por ejemplo, del órgano ejecutivo, precisarás el auxilio de las instituciones de fuerza. ¿Por qué? Porque no hay derecho, por lo menos una buena parte del derecho precisa de coerción para su cumplimiento. Le digo que una parte del derecho porque esto es parte de una disputa teórico-doctrinal.
para un autor austriaco muy conocido en el mundo del derecho, llamado Hans Kelsen, para este pensador austriaco, bueno, como nota, era un pensador austriaco que después va a adquirir la nacionalidad alemana y después la nacionalidad norteamericana por distintas consecuencias, distintos estadios de la Segunda Guerra Mundial. Él era judío. Y este pensador austriaco, Hans Kelsen, es muy importante para los juristas, para los abogados como tal. En consecuencia, vuelvo por lo menos a esta idea, el gobernante debe de cumplir con la ley y el gobernado debe de cumplir con la ley, porque la ley es básicamente esta idea rectora de este Estado de derecho como tal. Esta noción de órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial, el judicial a cargo de juristas, ¿no? De juristas encargados de esta lectura de la norma, de esta interpretación de la norma como tal, tiene para muchos distintos orígenes. Hay desde los orígenes más, ¿qué les puedo decir?, más extraños para algunos o más complejos para otros. Por ejemplo, Bartolomé Clavero, en un libro llamado El orden de los poderes, considera que el origen de estos tres órganos es la Santísima Trinidad. Dios, el órgano legislativo, o sea, el pueblo. La soberanía reside ¿dónde? En el pueblo. El Hijo, el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo se somete a la legislación establecida por el órgano legislativo. Y el Espíritu Santo, el órgano judicial. ¿Por qué? Porque el órgano judicial se encarga de la lectura, de la interpretación de un texto, ¿no? Algo muy similar a la actividad, en cierto sentido, del clero, la actividad de la iglesia, ¿no? La actividad de los curas que pretenden interpretar los textos bíblicos, los textos canónicos, para otorgar una guía y a la vez para lograr nociones básicas de bien común como tal, ¿no? Entonces, para Bartolomé Clavero, la Santísima Trinidad podría ser uno de los orígenes de esta división tripartita, legislativo, ejecutivo y judicial. Para otro autor como es Norberto Bobbio, un gran pensador italiano, para Norberto Bobbio, los gobiernos mixtos bolivianos presentan una primera idea de esta separación de poderes. Los gobiernos mixtos bolivianos con P, provienen de Polibio. Polibio era un pensador romano que consideraba que las mejores formas de gobierno se dan a partir de combinar las formas clásicas de gobierno. Por ejemplo, si combinamos la democracia con la monarquía y con la aristocracia, podemos lograr un gobierno tanto de un rey ilustrado, de un conjunto de aristócratas, de los mejores hombres de una determinada población, pero a la vez de representantes de la población, los tres coordinando, pero a la vez evitando que el poder se concentre en pocas manos. En ese sentido, la democracia se expresaría en el órgano legislativo. Es el pueblo el que elige a sus representantes, es el pueblo el que elige a los asambleístas, a los diputados y senadores. El pueblo los elige en votación. El órgano legislativo. El órgano ejecutivo sería la monarquía, el rey. Miren, la primera constitución boliviana de 1826 establecía que el presidente sea vitalicio, como si fuera un rey, y en consecuencia el ejecutivo se estructura de manera vertical, decíamos, ¿no? La monarquía era vertical, era autoritaria. En ese sentido, el ejecutivo vendría a ser un resabio de la monarquía. Y finalmente tenemos el órgano judicial, y bueno, ¿cuál nos falta? La democracia al órgano legislativo, la aristocracia al órgano judicial y la monarquía al órgano ejecutivo. Entonces, el órgano judicial es un órgano aristocrático. La aristocracia, en un sentido, creo yo, sencillo, es la forma de gobierno de los mejores, de los aristócratas, del aristo. Aristo, para los griegos, significa hombre culto, estudiado. Y este órgano, el judicial, como les decía hace un momento, es el único órgano que te pide que tengas una profesión jurídica, es decir, que te pide que tengas un título de abogado. Además,
dependiendo del cargo, hay una serie de requisitos, ¿no? 8 años de experiencia en la cátedra, conocimiento de los sistemas jurídicos plurales, conocimiento de los sistemas de justicia de pueblos indígenas, etcétera. Ya vamos a ver y vamos a revisar en sí cómo se desarrolla y constituye el órgano judicial y el Tribunal Constitucional en el caso de nuestra Constitución boliviana. Entonces, para Polibio, las mejores formas de gobierno son mixtas, y esto nos lo recuerda Bobbio. Bobbio nos está diciendo, miren, el origen de esta división tripartita, órgano legislativo, órgano ejecutivo y órgano judicial, parece tener su antecedente en la democracia, la monarquía y la aristocracia. Las formas de gobierno mixta que caracterizó y estudió Polibio al señalar de que las formas de gobierno puras tienden a degenerarse. La monarquía se puede volver una tiranía, la aristocracia se puede volver básicamente una degeneración de un conjunto de personas que en vez de pensar por el bien de la población, piensan en última instancia en sus propios intereses. Y la democracia puede volverse un gobierno, podríamos decir, de una masa popular negativa que él denominaba oclocracia, ¿no? Entonces, cada una de estas formas por sí solas, decía Polibio, pueden pervertirse. Entonces, tal vez lo mejor es mezclar las versiones buenas de esta forma de gobierno. Gobierno de muchos, la mejor buena, la democracia. Gobierno de pocos, la mejor buena, o la más buena en esta idea, la aristocracia. Y frente a un tirano es mejor tener un monarca. La idea de un monarca es un monarca ilustrado. Pónganse a pensar en en el rey Salomón. El rey Salomón es un monarca de la Biblia que lo único que le pide a Dios para poder gobernar es sabiduría. La idea de un buen monarca es el hombre sabio como tal. Entonces, si yo mezclo las mejores formas de gobierno, puedo lograr un gobierno estable, dice Polibio, y Norberto Bobbio, este jurista italiano, nos dice, ahí se encuentra el origen de esta separación y división de poderes. Es allí donde podríamos encontrarlo. Bueno, en el siguiente programa vamos a tratar el constitucionalismo boliviano. Por el momento, yo me quedo acá. Es bueno saber y recordar que la primera constitución que rigió en la América colonial, fue la llamada Constitución de Cádiz. También la llamaban la PEPA, ¿no? ¿Por qué? Porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812, es decir, el día de San José, y bueno, como ustedes saben, a los José se les dice Pepe, y a esta constitución se la llamó la PEPA. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Se nos acaba el tiempo. Bienvenidos una vez más a este programa Yura Paria, donde vamos a hablar en este primer ciclo sobre la Constitución, el ABC de la Constitución. Próximo programa, continuamos revisando qué es una constitución, pero ya ingresamos en sí a hablar del constitucionalismo en esta parte del mundo, el constitucionalismo latinoamericano, y allí vamos a hablar un poco del constitucionalismo boliviano, una especie de recorrido histórico para llegar a la Constitución del año 2009. Muchísimas gracias por su atención, los espero en el próximo programa y pues bienvenidos a Yura Paria. Muchísimas gracias.